Bien, vamos a leer entonces esta cita del espíritu de profecía que nos ayuda a entender cómo debemos estudiar el espíritu de profecía. Y luego aplicaremos esta cita a las citas en relación de las fiestas, de citas de Elena de White donde supuestamente ella enseña a guardar la fiesta. Primero vamos a estudiar esta cita de cómo dice Elena de White que actúan los falsos maestros. En el libro Conflicto de los Siglos, página 511, dice lo siguiente: con el fin de sostener doctrinas erróneas o prácticas anticristianas, hay quienes toman pasajes de la Sagrada Escritura aislados del contexto. No citan tal vez más que la mitad de un versículo para probar su idea y dejan la segunda mitad que quizá hubiese probado todo lo contrario. Noten, repito, hay un objetivo con el fin de sostener doctrinas erróneas o prácticas anticristianas. Hay un objetivo: sostener doctrinas erróneas, sostener prácticas anticristianas. ¿Y cuál es la estrategia? ¿Qué aplican? ¿Qué hacen? Dice, toman pasajes de la Escritura, sí, usan la Escritura, pero dice aislados del contexto. O sea, sin el contexto. No citan tal vez más que la mitad de un versículo para probar su idea. O sea, el versículo mismo, la mitad del versículo, quizás, hacen eso. La otra mitad no la leen, no la mencionan. ¿Por qué? Porque quizás hubiese probado todo lo contrario. Luego dice, sigue diciendo, con la astucia de la serpiente se encastillan tras declaraciones sin hilación. Está hablando de hacer un castillo de varias citas que no están en el mismo contexto. Es decir, una cita de un libro, otra cita de otro libro, otra cita de otro libro, otra declaración de otro libro, otro versículo de otro libro, y así. Arman varias citas unidas que no están en el mismo libro, ni en el mismo artículo, ni en la misma página, no tienen correlación. Dice luego, están entretejidas de manera que favorezcan sus deseos carnales. ¿De qué es esto? Cuando habla de citas y declaraciones que no tienen la misma correlación, esto es lo que se llama compilación. Compilar citas es tomar una cita de un contexto, de un libro, de un artículo, de una página, con otra cita de otro libro, con otra cita de otro libro, armar entonces varias páginas de citas, de pedazos de citas que están compiladas, que están entretejidas de la idea del que compiló. El que hizo la compilación las compiló de acuerdo a su propio criterio. Y dice, es así como gran número de personas pervierten con propósito deliberado la palabra de Dios. Entonces fíjense que esta práctica es con la Biblia, ¿no? Pero también ocurre en el espíritu de profecía, ¿sí? Entonces, esto no debemos tomarlo en cuenta para saber cómo es la forma de afrontar esto. La forma de afrontar esto es leyendo todas las citas en su contexto original. Porque si no hacemos esto, seremos engañados. Pero si leemos las citas en su contexto original, sabremos de qué está hablando cada cita. Entonces, ¿qué tenemos que entender de primero ya? De una vez. No hay que confiar en libros de compilaciones. No, pero es que estos son compilaciones de los escritos de Elena de White. Sí, pero eso entonces no lo escribió Elena de White. Eso lo compiló alguien que no era Elena de White y tomó citas y pedazos de citas sin su contexto y las fue uniendo de acuerdo a su propio criterio personal. Entonces no podemos decir que eso lo escribió Elena de White. Eso es una compilación en base a escritos de Elena de White, pero la compilación la hizo tal o cual persona. Y por tanto, ese libro realmente es hecho por tal o cual persona, no es un libro que escribió Elena de White. Y ahí es donde vienen muchos engaños. Fíjense que hay libros en la iglesia adventista que cada año salen
el libro del año y le ponen como autor Elena de White, y es una falsedad porque Elena de White no compiló esas citas. Elena de White no escribió ese libro. Ella está muerta. Murió en 1915. Desde 1915 no ha hecho más libros. Así que los libros que salen cada año no son de Elena de White. Son de otra persona que oculta su nombre, pero que le pone Elena de White, y ya es un engaño, ya es una mentira. Y lo que realmente es él, el autor, que toma un pedazo de una cita de ella, otro pedazo de otra cita, en otro contexto, y las va uniendo. Y luego le quiere colocar, para como la obra maestra del engaño, le coloca una portada parecida a los otros libros y le coloca como autor Elena de White. Consejos sobre el régimen alimenticio, Elena de White. Testimonios para los ministros, de Elena de White. Consejos sobre salud, de Elena de White. Pero todos esos libros no son de Elena de White porque ella no los escribió. Ella no escribió consejos sobre el régimen alimenticio. Ella no compiló eso, ni lo escribió, ni siquiera ella misma hizo la compilación. La hizo un grupo de hermanos en Estados Unidos, le colocaron ellos su criterio, su interpretación, unieron las citas unas con otras según su interpretación y le ponen allí en el libro y le ponen de Elena de White, pero no es de Elena de White. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Cada cita debe ser estudiada en su contexto. De cualquier libro de compilación, cualquier libro de compilación, hay que tomarlo con pinzas, hay que estudiar cada cita en su contexto y poder saber a qué se refiere en cada cita. Y no pensar, no, yo tomo una línea de Elena de White y ya de eso armo una doctrina, armo toda una idea, cuando no hemos leído esa misma cita, esa misma frase, esa misma oración en su contexto. Entonces, estamos aplicando y entonces decimos, no, es que esto es lo que es el mensaje de Dios. No, eso es el mensaje del que compiló eso, que tomó las citas a su conveniencia. Y si nosotros no nos hemos dado el trabajo de ver esa cita en su contexto, estamos siguiendo la misma línea del que compiló. No estamos siguiendo la línea del que inspiró, ni del que escribió, que en este caso es Elena de White. Entonces, bueno, habiendo entendido este contexto, o sea, habiendo dado esta introducción, vamos a ir revisando cada una de las citas que se mencionan aquí. Primeramente vamos a leerla sin el contexto como la presentan y luego vamos a leerla en el contexto. Y así podremos entonces justamente reafirmar y darnos cuenta de lo que estamos diciendo. La primera cita sin su contexto es una que está referenciada como Patriarcas y Profetas 523 y dice así: también hoy sería bueno que el pueblo de Dios celebrara una fiesta de las cabañas, una alegre conmemoración de las bendiciones que Dios le ha otorgado. Entonces así está la cita, así la ponen, así la dejan. Y claro, así, si en el contexto pareciera, ¿no?, que ella recomienda a la iglesia de hoy que celebre la fiesta de las cabañas. Y eso es lo que la gente quiere hacer ver. Ahora, vamos a leer la cita en su contexto. Fuimos a Patriarcas y Profetas, a la página 523, pero leímos toda la cita, todo el párrafo. Y dice así, el párrafo viene hablando de las fiestas que hacían los judíos. Y dice, en estas fiestas anuales, los corazones de jóvenes y ancianos recibían aliento para servir a Dios, al mismo tiempo que el trato amistoso de los habitantes de las diferentes partes de la tierra reforzaba los vínculos que los unían a Dios y unos a otros. También hoy sería bueno que el pueblo de Dios celebrara una fiesta de las cabañas, una alegre conmemoración de las bendiciones que Dios le ha otorgado. Como los hijos de Israel celebraban liberación que Dios les había concedido a sus padres y también cómo los había protegido milagrosamente a ellos mismos durante sus peregrinaciones después de la salida de Egipto, así debemos recordar con gratitud los diferentes medios que Él ideó para apartarnos del mundo y de las tinieblas del error y para llevarnos a la luz preciosa de su gracia y de su verdad. Patriarcas y Profetas, página 523. Entonces, en esta cita que está en su contexto, se entiende que ella no está diciendo que esas fiestas que hacían los judíos
debemos celebrarlas también nosotros hoy. No, está diciendo primero, sería bueno. O sea, no es un mandato, no es un mandamiento. Primero y principal, la fiesta de los judíos era un mandamiento de la ley ceremonial. Hoy, esto que está diciendo no es un mandamiento, ni siquiera de la ley moral, ni tampoco de la ley, de ninguna ley ceremonial o de ningún ritual. Está diciendo lo que sería un consejo. Sería bueno. Hoy sería bueno que el pueblo de Dios celebrara, y aquí está la clave, una fiesta de las cabañas, una alegre conmemoración. No está diciendo, sería bueno que el pueblo de Dios celebrara la fiesta de las cabañas. No es lo mismo celebrar la fiesta de las cabañas a decir celebrar una fiesta de las cabañas. ¿Qué es la diferencia entre la palabra la fiesta y una fiesta? Bueno, que cuando se dice celebrar la fiesta, está haciendo referencia a la misma fiesta de los judíos. Cuando dice celebrar la fiesta de las cabañas es, nosotros debemos celebrar esa misma fiesta. Pero cuando dice celebrar una fiesta de las cabañas, está diciendo celebrar algo parecido a la fiesta de las cabañas. O sea, nosotros como los cristianos deberíamos celebrar algo como la fiesta de las cabañas. Una alegre conmemoración de las bendiciones. Y dice, ¿por qué? Porque los hijos de Israel, su fiesta de cabaña, significaba la liberación de Egipto. Pero nosotros deberíamos hacer algo parecido, pero en lugar de la liberación de Egipto, porque nosotros nunca hemos estado en Egipto, dice, es para recordar los diferentes medios que Dios nos dio para apartarnos del mundo, de las tinieblas del error, para llevarnos a su luz preciosa. O sea, una fiesta que conmemore las bendiciones de Dios. No la fiesta de las cabañas, una fiesta como la de las cabañas. Porque lo que está resaltando en esta cita son los beneficios de reunirse, no que haya una bendición en esa misma fecha. Fíjense que el énfasis tienen que celebrar la fiesta de las cabañas, ese tiempo solemne, porque ese tiempo es santo, y si hacemos la fiesta en otro tiempo perdemos la bendición. No, en ningún momento el énfasis de esta cita es en relación al tiempo de la fiesta. No, el énfasis de la cita es la bendición que hay de reunirse. ¿Reunirse para qué? Para servir a Dios y para tratarse en amor unos con otros. Entonces ese es el énfasis de este párrafo. El énfasis es, mira, hay una bendición en hacer una fiesta. Los judíos hacían su fiesta de cabaña porque era lo que establecía la liberación de Egipto. Nosotros deberíamos hacer algo parecido, una fiesta como la de las cabañas. Y nosotros vamos a celebrar las bendiciones que Dios nos ha dado. Y vamos a disfrutar de la misma bendición, de reunirnos unos a otros y de alabar a Dios. Eso es lo que está diciendo la cita. ¿Ve? En su contexto, sin fanatismo, sin poner a la cita más de lo que está diciendo, eso es lo que realmente dice la cita. Esa es la número 1. La número 2. Dice aquí, ¿no tendrá el pueblo de Dios con más frecuencia santas convocaciones para dar gracias a Dios por sus ricas bendiciones? ¿No hallaremos tiempo para alabar a Cristo por su descanso, paz y gozo y manifestar por nuestro agradecimiento diario que apreciamos el gran sacrificio que hizo en nuestro favor a fin de que pudiésemos participar de la naturaleza divina? Eso está en Consejos para los Maestros, página 327. Entonces, las personas dicen, mira, aquí está diciendo que el pueblo de Dios debe tener santas convocaciones. Pero, ¿cómo lo entienden? No, es que las santas convocaciones son las de Levítico 23. Por tanto, cuando aquí Elena de White está diciendo tener santas convocaciones, es decir, que el pueblo de Dios celebre Levítico 23. Pero no es lo que está diciendo la cita, es la interpretación que le están dando. Pero si vamos al contexto, una vez más vamos a la cita en su contexto, fíjese lo que va diciendo. Vamos a leer la cita. En el libro se llama capítulo 48, las fiestas para Dios. ¿Sí? Las fiestas para Dios. Y este mismo libro, Consejo para los Maestros, es un libro de compilación y realmente esta cita pertenece originalmente a algo que se llama Special Testimonies on Education.
Pero vamos a leer primeramente la que tenemos aquí, en este libro, Consejos para los Maestros. Dice, comienza así: ¿no sería bueno que nosotros dedicásemos a Dios fiestas durante las cuales podríamos hacer revivir en nuestra mente el recuerdo del trato que Él nos ha dispensado? ¿No sería bueno considerar sus bendiciones pasadas, recordar las amonestaciones impresionantes que dirigió a nuestras almas para que no olvidásemos de Él? El mundo tiene muchas fiestas y los hombres se han dejado enfrascar en deportes, carreras de caballos, juegos, hábitos de fumar y emborracharse. Muestran claramente bajo qué estandarte se hallan. Evidencian que no se hallan bajo el príncipe de la vida, sino que el príncipe de las tinieblas los rige y domina. ¿No tendrá el pueblo de Dios con más frecuencia santas convocaciones para dar gracias a Dios por sus ricas bendiciones? No hallaremos tiempo para alabar a Cristo por su descanso, paz y gozo, y manifestar por nuestro agradecimiento diario que apreciamos el gran sacrificio que hizo en nuestro favor, a fin de que pudiésemos participar de la naturaleza divina. ¿No hablaremos del reposo que nos espera en el paraíso de Dios y de la honra y de la gloria que aguardan a los siervos de Jehová? Y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Isaías 32:18. Vamos hacia el hogar, en procura de una patria mejor, a saber, la celestial. El mundo está lleno de excitación. Los hombres obran como si se hubiesen enloquecido por cosas viles, comunes, que no satisfacen. Cuán agitados los he visto por los resultados de un certamen de cricket. He visto las calles de Sydney densamente atestadas por cuadras enteras, y al preguntar cuál era el motivo de la excitación, se me dijo que algún experto jugador de cricket había ganado la partida. Me sentí hastiada. ¿Por qué no son más entusiastas los escogidos de Dios? Están luchando por una corona inmortal, por una patria donde no se necesitará la luz del sol ni la de la luna, ni vela encendida, porque el Señor Dios les da su luz y reinarán por siempre jamás. Tendrán una vida que se comparará con la vida de Dios, pero la vela de los impíos se apagará en tinieblas ignominiosas, y entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. No recomiendo las partidas de placer en las cuales los jóvenes se congregan simplemente para divertirse, para dedicarse a la conversación vulgar y sin sentido, y donde se ha de oír la risa ruidosa y jactanciosa. No recomiendo las reuniones en las cuales se degradan la dignidad y se presencian escenas de debilidad e insensatez. Muchas veces los jóvenes, por quienes los seres celestiales han estado aguardando para contarlos como misioneros de Dios, son atraídos a las reuniones de diversión y son arrebatados por las fascinaciones de Satanás. En vez de temer el continuo trato con niñas, cuya profundidad mental es fácil de medir y cuyo carácter es vulgar, se han enamorado y comprometido con ellas. Satanás sabe que si estos jóvenes se comprometen con niñas de tendencias vulgares, amantes de los placeres de disposición mundanal y religiosa, se vincularán con piedras de tropiezo. Su utilidad se verá grandemente estorbada, sino completamente destruida. Aun si los jóvenes mismos logran hacer una entrega sin reservas a Dios, encontrarán que los estorba grandemente el estar ligados a una esposa sin preparación, disciplina ni semejanza a Cristo, y que está muerta para Dios, la piedad y la verdadera santidad. Sus vidas resultarán carentes de satisfacción y felicidad. Las reuniones destinadas a la diversión confunden a la fe y hacen que el motivo sea mixto e incierto. El Señor no acepta un corazón dividido, quiere todo el ser. Él hizo todo lo que hay en el ser humano, ofreció un sacrificio completo para redimir el cuerpo y el alma del hombre. Lo que requiere de aquellos a quienes ha creado y redimido queda resumido en las siguientes palabras: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dios no aceptará ninguna cosa menor que esto. Bueno, esto es lo que está aquí en este capítulo 48, las fiestas para Dios. Y cuando vemos toda esta cita en su contexto, en ningún momento ella está hablando de las fiestas judías. En ningún momento está hablando de Levítico 23. Está haciendo más bien es una comparación de que el mundo tiene sus fiestas y habla de los deportes, carreras de caballos, juegos, hábitos de fumar, fiestas, etc. Habla de los partidos de cricket, que muy bien podría aplicarse a los partidos de fútbol de hoy día, y el fanatismo que hay en todas esas competencias, o cualquier deporte famoso en el país que uno esté viviendo. La excitación que se encuentra cuando la gente
gana su equipo, todo eso es de que está hablando. Y luego que presenta las fiestas del mundo, entonces menciona en ese contexto que nosotros, no sería bueno que nosotros dedicásemos a Dios fiestas. Fíjate, nosotros dedicásemos a Dios fiestas. Si ella hubiese querido estar hablando de Levítico 23, diría, no sería bueno que nosotros guardáramos las fiestas que ya Dios estableció, que ya Dios dedicó. Pero no está diciendo eso en ningún momento, está diciendo que nosotros dedicásemos a Dios fiestas. O sea, nosotros dedicásemos a Dios fiestas. Cuando dice dedicásemos es que nosotros escojamos la fecha y digamos, en esta fecha vamos a hacer fiesta para Dios. No está diciendo que celebremos las fiestas que ya están dedicadas en la Biblia. Levítico 23 ya son tiempos que están dedicados o que estuvieron dedicados para las fiestas a los judíos. Pero ya no está diciendo eso, no está diciendo celebremos las fiestas que ya están dedicadas para Dios. No, nosotros dedicásemos a Dios fiestas. Y dice, ¿para qué? Para recordar las cosas benditas que Dios nos ha dado. Eso es lo que está diciendo. Y cuando dice no tener el pueblo de Dios con más frecuencia santas convocaciones, está diciendo justamente eso. Con más frecuencia, además. O sea, cuando habla de frecuencia, está hablando de la fecha. En lugar de que sea una vez al año, con más frecuencia hacer santas convocaciones. ¿Santas convocaciones qué son? Bueno, reuniones santas. Convocaciones es una convocación, una convocatoria. Y cuando dice santa es porque es para alabar a Dios, no es para hacer otro tipo de fiesta o reunión. Entonces, noten que esta cita, segunda cita en su contexto, en nada está hablando de las fiestas de los judíos. En ningún momento. Está hablando es que nosotros dediquemos a Dios fiestas. Nosotros como iglesia, digamos, mira, vamos a celebrar una fiesta del Señor en tal fecha. Vamos a hacer una reunión y vamos a reunirnos para recordar todas las bendiciones que Dios ha dado. Esta es la cita en su contexto. Entonces, hasta aquí, pregunto, ¿se entiende? ¿Hay algún comentario o pregunta? Sí, yo no sé si alguna quiere decir algo. Sí, pastor. En la primera vez que usted leyó, creo que en el conflicto de los siglos, ahí aclaró que los deseos carnales son los que nos hacen desviar la correcta interpretación tanto de la Biblia como del espíritu de profecía. Porque nosotros siempre andamos buscando, pues nosotros tenemos que entender que nosotros por la naturaleza venimos en tinieblas. Entonces, lo que siempre andamos buscando es algo que justifique una mala acción que estoy cometiendo, algo que se adapte a lo que yo quiero, a lo que yo deseo. Entonces, yo creo que desde ahí es donde empezamos a interpretar mal las escrituras, y si no las escrituras no las entendemos, nos vamos al espíritu de profecía para lograr que nos ayude a entender lo que yo quiero entender, porque cuando Jesús dijo en Lucas 9:23, él le dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Aquí está el problema, que nadie quiere negarse y nadie quiere cargar con la cruz. Todos queremos que un ritual o qué sé yo, 1000 razones, 1000 cosas que justifiquen alguna cosa que yo deseo, que yo quiero. Pero llegar a negarse, solo el Espíritu de Cristo en mi corazón puede ayudarme a irme negando, irme negando es irme despegando de todas las cosas que yo creía, que yo pienso, que yo deseo, y eso no es fácil, eso seguro nos va a doler, y duele, de momento duele, hasta que ya Cristo viva en mí para poder vivir la vida que Cristo vivió. Él vino a negarse a todo, para demostrarnos cómo tiene que vivirse. Y nosotros todos andamos siempre, es lo que yo he visto y en cuenta, quizás yo lo hice mucho tiempo, buscar algo que se acomode a ese deseo o a esa mala acción que estaba o que estoy haciendo. No sé si estoy equivocada.
Sí, es correcto, hermana, es correcto porque, eh, ¿cómo se dice? El deseo de establecer estas fiestas como algo importante radica, como ya lo estudiamos la otra vez, la semana pasada en la Biblia, radica en la justificación por las obras. Cuando nosotros queremos hacer algo y sentir que cuando hacemos ese algo eso nos hace más santos. Entonces, ¿qué es el punto? Pasó en el tiempo de los judíos, de los apóstoles, y pasa lo mismo hoy. La gente siente que Jesucristo no es suficiente. La fe en Jesús, no puede ser que la fe en Jesús sea suficiente para salvarnos. No, se necesita algo más. Entonces los judíos que dijeron, los fariseos que habían creído, además de creer en Jesús y de bautizarse, hace falta que se circunciden y que guarden la ley de Moisés. Entonces ahí está el punto. El punto es que desde siempre los judíos han entendido que su obediencia a la ley de Moisés es la que los va a hacer salvos. Entonces hoy día es lo mismo. Los que enseñan esto de las fiestas como algo hoy importante es lo mismo. Que dicen, no, necesitamos guardar las fiestas si no estamos bien con Dios, si no nos vamos a hacer salvos, si no Dios no nos va a bendecir. O sea, necesitamos hacer algo para que Dios nos bendiga. No es suficiente lo que Dios nos promete. Yo tengo que hacer algo. Porque cuando yo hago algo, entonces yo me diferencio de los demás. Entonces necesitamos sentirnos superiores a los demás. Y esa superioridad la necesitamos es haciéndola nosotros mismos haciendo algo. Ese es el punto. Por eso es que sigue siendo la misma esencia, ¿no? La justificación por las obras. Amén, amén, así lo entiendo. O sea, todos en la vida, y es muy fácil buscar algo para justificarme. Por ejemplo, para decirle algo, yo fui católica, entonces me iba a confesar y decirle al sacerdote esto y aquello. Y ya el sacerdote me dijo, ya tus pecados, y tres Aves María, ya con eso es suficiente. Pero el luchar por negarse, por cargar esa cruz, por ese cargar esa cruz es cuando Cristo empieza a vivir en mí. Entonces, empezar a renunciar, a empezar a despegarme de todos los apegos de este mundo para poder vivir una vida como la que Cristo vivió. Y tenemos que morir. La palabra de Dios lo dice, yo tengo que morir. Y en Efesios dice que nosotros vivíamos muertos en delitos y pecados. Entonces, ahora tengo que matar todos esos delitos y pecados. Nadie va a resucitar si no muere. Tenemos que morir a los deseos carnales para poder resucitar y tener vida en Cristo. Entonces es muy fácil que un ritual, una ceremonia, ya Dios se contenta y yo puedo seguir haciendo lo mismo. Y de hecho que los judíos, y si lo vamos a Nicodemo, que era un líder, y le dijo que tenía que nacer de nuevo, él no había entendido nada, no había conocido nada. Y el hecho que yo tenga conocimiento no me lleva tampoco a ser una persona que esté en el ideal que Cristo quiere, en el propósito que Dios quiere para mi vida. Y el propósito de Cristo en mi vida, Pablo lo entendió muy bien cuando dijo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, con Cristo estoy juntamente crucificado. Es crucificarme a todos los deseos carnales, a este mundo, a la renuncia a este mundo, pero eso va a suceder cuando Cristo viva en mí, no por un ritual ni por una ceremonia. Es correcto. Bueno, una cita más. Nos da tiempo para una cita más. De las que me pasaron, ¿no? Dice esta otra cita. Los que residían lejos del tabernáculo debían ocupar más de un mes cada año para asistir a estas santas convocaciones. El Señor vio que estas reuniones eran necesarias para la vida espiritual de su pueblo. Las necesitaban para ser apartados de los cuidados mundanales, para comulgar con Dios y contemplar las realidades invisibles. Joyas, Testimonios, tomo 2, página 379. Entonces, así esta cita, sin el contexto, y de hecho lo ponen en negritas las palabras, dice, el Señor vio que estas reuniones eran necesarias para la vida espiritual de su pueblo. Entonces, ¿qué están diciendo? Miren, estas santas convocaciones de Levítico 23 son necesarias para la vida espiritual de su pueblo. Así lo presentan. Toman este párrafo
aplican esto a Levítico 23 y dicen esas santas convocaciones. Y si usted no hace esas santas convocaciones, entonces usted no va a tener vida espiritual. Pero ¿qué es lo que dice realmente la cita en su contexto original? Bueno, el contexto original comienza varios párrafos antes, pero es importante que veamos que en este libro, Joyas, Testimonios, tomo 2, esta cita es parte de esta carta o de este artículo que se titula Los Congresos. El artículo se titula Los Congresos. Y está hablando de los congresos, de los congresos que quiere decir las reuniones de todos los miembros de la iglesia que hacían en la época de los pioneros, se reunían haciendo un congreso. Y a eso es que se refiere esta cita. Vamos a leerla. Dice, es importante que los miembros de nuestras iglesias asistan a nuestros congresos. Los enemigos de la verdad son muchos, y debido a que somos pocos, debemos presentar un frente tan sólido como sea posible. Necesitamos individualmente los beneficios del Congreso, y Dios nos invita a formar en las filas de la verdad. Entonces, ya nos está diciendo el contexto de que viene a hablar de los congresos. De los congresos. Sigo leyendo. Algunos dirán, cuesta mucho viajar y sería mejor que ahorrásemos el dinero y lo diésemos para el progreso de la obra, donde tanto se necesita. Parece un argumento muy santo, ¿no? Pero miren lo que dice. No razonéis así. Dios os invita a ocupar vuestro lugar entre las filas de su pueblo. Fortaleced la reunión en todo lo que podáis, estando presentes con vuestras familias. Haced un esfuerzo especial para asistir a la congregación del pueblo de Dios. Entonces noten que el contexto es los congresos y que los congresos hoy día equivalen a las convocaciones santas de los judíos del Levítico 23. Sigo leyendo, dice, hermanos y hermanas, es mucho mejor que dejéis sufrir en algo vuestros negocios antes que descuidéis la oportunidad de oír el mensaje que Dios tiene para vosotros. No presentéis excusa que os impida adquirir toda ventaja espiritual posible. Necesitáis todo rayo de luz. Necesitáis prepararos para dar una razón de la esperanza que hay en vosotros con mansedumbre y temor. No podéis perder tal privilegio. Y entonces, en ese contexto dice, antiguamente el Señor ordenó a su pueblo que se reuniese 3 veces al año para rendirle culto. ¿Ven? Entonces, está colocando el ejemplo de lo que pasaba con Israel. Antiguamente, los hijos de Israel acudían a estas santas convocaciones, trayendo a la casa de Dios sus diezmos, así como las ofrendas y por el pecado y las de gratitud. Se reunían para relatar las misericordias de Dios, para conocer sus obras admirables, tributarle agradecimiento y alabar su nombre. Debían participar en el servicio de sacrificios que señalaba a Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así habían de preservarse del poder corruptor de la mundanalidad y la idolatría. La fe, el amor y la gratitud debían mantenerse vivos en su corazón, y al congregarse en este servicio sagrado se vinculaban más estrechamente con Dios y unos con otros. O sea, está haciendo una equivalencia. Lo mismo que ha hecho en la cita que hemos leído antes, está haciendo una equivalencia. Está diciendo, antes los judíos hacían santas convocaciones, y esta era la bendición que tenían. Sigue diciendo, en los días de Cristo, vastas muchedumbres provenientes de todos los países podían asistir a estas fiestas. Asistían a estas fiestas. Y si se las hubiese observado como Dios quería, con espíritu de verdadero culto, la luz de la verdad podría haber sido dada por su intermedio a todas las naciones del mundo. Los que residían lejos del tabernáculo, que está en la cita, debían ocupar más de un mes cada año para asistir a estas santas convocaciones. El Señor vio que estas reuniones eran necesarias para la vida espiritual de su pueblo. Pero que está hablando es del pueblo judío. La necesitaban
para ser apartado de los cuidados mundanales, para comulgar con Dios y contemplar las realidades invisibles. Si los hijos de Israel, continúa la cita, necesitaban el beneficio de estas santas convocaciones en su tiempo, o sea, en el tiempo de los judíos, en el tiempo de Moisés, ¿cuánto más lo necesitamos nosotros en estos últimos días de peligro y conflicto? Y si los habitantes del mundo necesitaban entonces la luz que Dios había confiado a su iglesia, ¿cuánto más la necesitan ahora? ¿Ve? El énfasis no está en la fecha. Si usted se da cuenta, el énfasis que está hablando aquí nos está diciendo es que esa fecha, esa es la fecha sagrada. Si tú te reúnes en otro tiempo no hay bendición. No está diciendo eso. El énfasis no está en las fechas, sino en convocarse, en reunirse. En el tiempo de los judíos eran las fiestas, en el tiempo de hoy son los congresos. Eso es el contexto de lo que está diciendo. Este es el momento, sigue diciendo la cita, en que cada uno debe subir en auxilio de Jehová contra los poderosos. Las fuerzas del enemigo se están vigorizando y se calumnia a nuestro pueblo. Deseamos que la gente llegue a conocer nuestras doctrinas y nuestra obra. Queremos que sepan lo que somos y lo que creemos. Debemos penetrar en su corazón. Ocupe el ejército de Jehová el terreno para representar la obra y la causa de Dios. No presentemos excusas. El Señor nos necesita. Él no hace su obra sin la cooperación del agente humano. Id al Congreso, aun cuando ello os cueste un sacrificio. Id con la voluntad de trabajar y haced todo esfuerzo posible por inducir a vuestros amigos a ir, no en vuestro lugar, sino con vosotros, para estar de parte del Señor y obedecer sus mandamientos. Ayudad a aquellos que tienen interés en asistir, proveyéndoles si es necesario alimento y alojamiento. Os acompañarán los ángeles enviados para ministrar a los que han de heredar la salvación. Dios hará grandes cosas por su pueblo, bendecirá todo su esfuerzo hecho para honrar su causa y hacer progresar su obra. Ahí está el contexto. El contexto básicamente es ese. Los judíos asistían a las santas convocaciones y les era de bendición en su tiempo. Asistían a estas fiestas. Dios se los ordenó que fuesen 3 veces al año. Hoy nosotros también necesitamos la misma bendición. Y por eso, en lugar de la fiesta, tenemos que ir a los congresos. Eso es lo que está diciendo. Eso es lo que está diciendo. O sea, los congresos hoy día son el equivalente de la fiesta de los judíos. Los congresos del pueblo, de la iglesia. O sea, nosotros debemos ir a los congresos. Esas son las fiestas de la iglesia cristiana. Pero no está diciendo en ningún momento que esos congresos deben ser hechos en la misma día y mismo mes en que los judíos hacían sus fiestas. No, ella cuando está haciendo la equivalencia lo hace en el sentido espiritual, en el sentido de las bendiciones sociales, pero no en el sentido de que es esa misma fecha la que es santa. Y si usted se reúne, si usted hace su congreso en otra fecha que no es la fecha de la fiesta, pierde la bendición. No. En ningún sentido es esto lo que está diciendo pues esta cita. Por eso es que es importante cada cita que le pasen a usted, siempre vea el contexto antes de tomar una decisión, antes de creer lo que aparentemente dice la cita. Recuerde que usted tiene que leer el contexto, porque si no vamos a llegar a una conclusión equivocada de lo que realmente está diciendo la cita. Bueno, con este tema terminamos por hoy. Que el Señor nos bendiga. Seguiremos viendo las partes que nos faltan la próxima semana. Bendiciones.